El español es el idioma más difícil del mundo. ¿En serio? Eso lo dicen los hispanoparlantes, Sí. no los extranjeros. Yo lo he escuchado muchas veces. Hoy vamos a hablar un poco de eso. Miremoslo desde el punto de vista de una persona que habla varios idiomas. ¿Cuántos idiomas hablas tú, Daniel? Bueno, yo hablo fluidamente, muy bien, español e inglés. El eslovaco lo hablo bastante bien. Y después hablo a un nivel no tan alto japonés. 4 idiomas. 4 idiomas que Y hablo. muy diferentes, decentemente. ¿no? Español, eslovaco, inglés, japonés. Y miremoslo desde el punto de vista de una persona que aprendió el español en edad adulta. Susi, ¿a qué edad lo aprendiste el español? Empecé a los 23 años. ¿Ok? Y desde el punto de vista mío, yo soy Jairo, aprendí el idioma eslovaco también a los 20 años. Entonces, ¿el idioma español es el más difícil realmente? Bueno, definitivamente depende. No hay un idioma que se pueda considerar el más difícil para todo el mundo. Por ejemplo, el ruso es un idioma bastante difícil, pero para alguien que ya habla un idioma eslavo, el ruso no va a ser tan difícil. Como para Susi. Como para Susi, para mí, incluso para Jairo, para nosotros que hablamos eslovaco, que es un idioma eslavo, el ruso no sería tan difícil. Los idiomas, en China hay muchos idiomas, no solo el mandarín, cualquiera de esos son idiomas muy difíciles para alguien occidental. Pero alguien que ya habla algún otro idioma chino o algún otro idioma cercano, como el thai o el vietnamita, probablemente no encuentre tanta dificultad con eso. Entonces, siempre es relativo. Ahora, quitando eso en medio, poniendo como, digamos, si uno fuera un bebé o si uno no supiera ningún idioma y fuera un adulto que creció sin hablar, ¿cuál idioma sería el más difícil? Pues no creo que el español estaría entre la lista. Lo podemos ver desde el punto de vista de cuánto tiempo le toma a un extranjero aprender español. Depende de qué extranjero hablamos. Ajá. Yo quisiera empezar con la información que tiene Dani De la lista de... de la lista. Hay una lista de... si quieres voy a... Sí. Yo quisiera que hablemos un poquito de la información que tú estabas viendo, escuchando, de las personas que hablan muchos idiomas. ¿Sí? Sí. Porque Pues- sé que existe como una tabla, Sí, pues hay una tabla que no me acuerdo exactamente quién es el que la puso, hay una Unión Europea de Idiomas, algo así. Si la buscan en internet se encuentra como los idiomas más difíciles en inglés, que es una tabla, una lista de idiomas en relativa dificultad para un angloparlante, ¿sí? Voy a ver si la puedo encontrar. Sefer Levels. Ok, mientras Dani busca eso, preguntémosle a Susi qué tan difícil fue el español para ella, para una persona que no habla ningún idioma latino. Porque si un francés, un italiano va a aprender español, pues por supuesto que es muy, muy fácil. Pero cuando un eslavo o eslovaco va a aprender español, es un idioma bastante lejano. Sí, para un eslavo es un idioma bastante lejano. Yo cuando empecé a aprender español, antes ya había estudiado ruso y inglés. Ajá. ¿Sí? Había estudiado esos dos idiomas. Y realmente el español fue el idioma que más rápido aprendí. Yo no sé si fue por ya saber otros Inglés. idiomas, Ajá. ¿sí? O si fue porque después de un par de meses yo tuve que irme para España Ujú. y me mandaron a España y
vivía en España y me tocó hablar español con los españoles y hablar y trabajar Ajá. con los españoles. Y eso, sencillamente, eso me obligó a aprenderlo rápido. Pero la verdad es que yo cuando llegué a España, mi español estaba en un nivel, Bajo, ¿no? sí, en un nivel Perfecto. principiante. Y la verdad es que yo nunca sufrí como que esa sensación que uno no entiende nada. No, nunca lo sentí. Ok. No llegué. Siempre fui capaz de decir lo que necesitaba Ujú. y hacerme entender. Ok, condiciones un poco difíciles, ¿no? Como que Con presión. sí. con presión, Sí. entras al entorno y defiéndete, que es la mejor manera de aprender un idioma extranjero. Lo único difícil que yo recuerdo, el estrés muy grande que yo tuve una vez fue cuando tuve que llamar por teléfono y arreglar algo con mi computadora en el trabajo, porque no me funcionaba algo. Yo sentí que no entendía nada. Siempre por Ok. teléfono. Nada por teléfono. Yo de verdad estaba sudando y esa fue la única experiencia que yo recuerdo que de verdad estaba como, no entiendo, no sé qué me dicen, no sé decir. Sí, en un idioma extranjero siempre es mucho más estresante hablar por teléfono o entender a otra persona por teléfono es mucho más difícil en cualquier idioma extranjero. Pero bueno, pero En cualquier idioma, yo bueno. en el español a veces Pero me cuesta. haciendo un resumen de los idiomas que yo hablo más o menos o que yo he aprendido, el más difícil era inglés. Ajá, Porque ¿Y el para más- comparar, el más fácil es ruso, seguramente. ajá. ¿Sí? Ruso, seguramente más fácil por ser eslovaca. Ujú, ¿Sí? Es un sí. idioma eslavo. Mucha cercanía. Y comparando inglés con español, lo que es más difícil en inglés, que yo siento que para mí el inglés yo tuve que aprender a escucharlo, a entenderlo y o por lo menos los eslavos nos demoramos un tiempo a aprender a entenderlo. Con español yo tengo la sensación que en español cuando uno ya es capaz de decir algo, ya es capaz de entenderlo. Ujú. O sea, uno entiende muy rápidamente. Sí, el español tiene, lo que es difícil en el español es la conjugación de verbos. Ajá. Eso, es difícil. Pero realmente tú puedes entender a un español o a un hispanohablante sin saber conjugar los verbos. Ujú. ¿Verdad? Y sí, y puedes hablarlo sin saber conjugar o sin saber conjugar en todos los tiempos verbales. Te basta con 3 tiempos y ya. Presente, pasado, futuro y ya hablas. Sí, ya te defiendes. Bueno, pero la pregunta del millón es, ¿cuánto te demoraste estando en el entorno en España en ser fluida en el idioma? Yo no sé fluida, pero fui capaz en un mes, ya, de una. En un mes. Sí, en España, pero España. ya, después Bueno, yo creo que después de un par de meses, pues la experiencia mía y de otras personas, de otros eslovacos que estaban aprendiendo español, fue que en un par de meses ya fueron capaces de hablar y entender. Fluido, no sé, pero hablar y entender, un par de defenderse. meses. Defenderse funciona. Sí, un par Sí. de meses. Yo tengo una amiga eslovaca con la que hablé después de 3 meses de que ella estuviera en España, desde cero, ya hablaba conmigo por teléfono bastante bien. Sí. Y ella me llegó dejó sin hablar nada. Sí, ella Sin no hablar sabía nada de nada. Se consiguió un novio, se fue a España y a los 3 meses hablaba súper bien. Me dejó muy sorprendido. Bueno, yo les puedo contar mi experiencia. Yo llegué a Eslovaquia a los 20 años. Estuve en un internado aprendiendo la gramática, la pronunciación, el idioma, viéndolo en diferentes materias, estudiando física, matemáticas y otras materias en el mismo idioma, usando solo el idioma eslovaco y a la vez pues
interaccionando con la sociedad, ¿no? Porque no estábamos ahí solo metidos en el edificio, sino que salíamos y vivíamos en una ciudad eslovaca. Y eso que tú lo conseguiste en 2, 3 meses, a mí me tomó un año. Poder interaccionar y relacionarme con la gente y defenderme demora un año. Y yo considero que tengo buena habilidad para los idiomas. Yo creo que esta comparación es muy interesante porque comparas un eslovaco aprendiendo español y un hispanohablante aprendiendo eslovaco. O sea, ¿Tú habías aprendido algún otro idioma en ese momento? En ese momento me habían enseñado inglés, pero con la tecnología, En el colegio. en el pues, colegio. Cuando yo llegué a Eslovaquia me di cuenta que no sabía inglés después de 6 años de estudiar inglés. yo creo que como nosotros conocemos muchos eslovacos o bastantes eslovacos que hablan español y bastantes hispanohablantes que hablan eslovaco, yo creo que si uno compara cómo hablan esos eslovacos, cómo hablan español y cómo hablan esos hispanohablantes eslovaco, Por lo general le va mejor a los eslovacos hablando español. Sí. No solo en empezar a hablar y defenderse, sino también en la pronunciación. Sí. Aunque los eslovacos de pronto... Al nivel, al nivel al cual llegan. Sí. Yo creo. ¿En qué tiempo? Es mucho más fácil para los eslovacos aprender español que para los hispanoparlantes aprender eslovaco. Bueno, según la lista, hay una lista de dificultad de idiomas creada por un instituto, en la que, digamos, esto es con base en un angloparlante. Si alguien que habla inglés, ¿qué idiomas le serían más difíciles de aprender? Los más difíciles, según la lista, son el chino, el japonés, el coreano, básicamente los 3 idiomas Y asiáticos. árabe, ¿no? También. Núcleo y el árabe. Ajá. Esos 4 idiomas básicamente están en una liga ellos solos. Estoy seguro que de pronto hay idiomas escondidos que, digamos, no son tan populares, que no metieron en la lista, que serían igual de difíciles. Yo creo que cualquiera de los 20, 30 idiomas chinos que hay entraría ahí. Básicamente idiomas asiáticos. El tai, ¿sí? Que tienen sistemas que son muy diferentes a cómo funcionan los idiomas occidentales. El chino, por ejemplo, es lo que se llama un idioma tonal. Lo que eso significa es que dependiendo de si el tono en una sílaba sube o baja, o se queda arriba o va por abajo, ¿sí? El significado cambia, ¿sí? Y eso es un concepto que le entra difícil en la cabeza a las personas occidentales, ¿sí? Es difícil de acostumbrarse a él y de escucharlo y de poder decirlo bien. En el chino además hay un par de vocales con pronunciaciones un poquito extrañas. Gramaticalmente es muy simple, pero tiene estas dificultades. Y además, para terminar, todos estos idiomas tienen sistemas de escritura totalmente diferentes. Sí, el chino y el japonés tienen caracteres chinos, el coreano tiene sus propios caracteres, el árabe tiene una escritura totalmente diferente, que creo que es semifonética. Creo que no se escriben las vocales que se dicen. O sea, tú hablas vocales pero no se escriben, ¿sí? Entonces, aprender a leer y a escribir es un problema. Además, el japonés tiene el alfabeto japonés y el chino, ¿no? Tiene dos silabarios japoneses y los caracteres chinos. O sea, tiene 40 caracteres de un tipo, 40 de otro y después como 3000 de los chinos que uno necesita para... Evidentemente son como 10.000, pero digamos un japonés promedio conoce unos 3.000, 4.000. Okay, sigamos con la tabla. ¿Qué idiomas siguen? De ahí para arriba, en la dificultad intermedia están el ruso, el eslovaco, básicamente todos los idiomas eslavos, ¿sí? Digamos que son idiomas eslavos: el ruso, el polaco, el checo, el eslovaco, el esloveno, el serbo-croata. Creo que son búlgaro. 2 idiomas, el búlgaro. Eso Y son. no sé, después ucraniano y todo eso. Ucraniano. Ahí luego también están con esos, digamos, en esa categoría idiomas como el húngaro y el finlandés, imagino que se dice así, el finlandés, que son idiomas también de una familia diferente.
Están en la Intermedia. dificultad media. Intermedia, sí. Media alta. No, intermedia, realmente, o sea, comparado con los otros 4, realmente no son tan difíciles. Y estos son idiomas difíciles, sí, el ruso. Sí. Por eso digo yo que media alta, porque Media alta, sí, el claro. eslovaco es difícil. Y después está la dificultad más fácil, y todo esto está cuantificado en horas, sí, en horas de estudio, que según la lista, digamos, según el instituto, uno necesita 2000 horas de estudio para aprender los idiomas difíciles, unas 1300 para aprender los idiomas intermedios y unas 600 para aprender los idiomas digamos, de la categoría fácil. Y entre los idiomas de la categoría fácil están el portugués, el italiano, el sueco, el noruego, el holandés, supremamente fácil para los angloparlantes, y el español. ¿Sí? Entonces, uno se demora, según esa tabla, uno se demoraría cuánto. Uno se demoraría, creo que es entre 400 y 700 horas, más o menos, de estudio de español. Digamos, yo no creo mucho en horas de estudio, pero digámosle horas de uso o de inmersión en español, ¿sí? Que uno necesita más o menos para llegar a un nivel bueno, ¿sí? El tema con el español es que no hay muchas cosas que sean realmente difíciles a largo plazo, ¿sí? Nosotros estamos hablando español, claro. Una de las dificultades del español es que hay muchos acentos y en muchos de ellos se habla rápido y confuso. En el español sucede algo que no sucede en todos los idiomas, por ejemplo en el eslovaco no sucede, y es que se desaparecen ciertas sílabas, ciertas vocales, se juntan, ¿sí? El tema del diptongo, que es cuando uno dice diurno, ¿sí? Iu se vuelve una sola sílaba. Aunque diptongos existen en eslovaco, Sí. o sea, el concepto no es tan difícil de entender. Lo que es difícil de entender es, porque en español lo que pasa que cuando una palabra termina en vocal y otra empieza con vocal Se fusionan. y siguen, se fusionan. Sí. Se crea diptongo o queda una sola vocal. Queda una sola vocal. Y lo otro es que la gente no pronuncia todas las sílabas. En el español, la gente de la costa, la gente del Caribe, suele quitarle la pronunciación de las últimas sílabas a las palabras. Y algunas del medio. Sílabas vocales. Sílabas Sí. vocales, A veces. sí, porque a veces Sí. es toda la sílaba. Entonces, yo quiero poner ejemplos. Sí. Ejemplos de eso es. por ejemplo, vamos al bu. Ajá. No, Sí, vamos. se quita No se dice, en la costa no dicen vamos al bus, como diría un eslovaco, ¿no? Vamos al bus. Dicen vamos al bu. O vamos al bu. Sí, O vamos vamos al bu. Sí, y esto realmente es bastante común en el español, Bueno, y eso le causa dificultades a la gente. El tema es que uno aprende más o menos rápido, digamos, con un poquito de exposición, uno aprende a diferenciar, ¿sí? Como qué está sucediendo en el idioma. Bueno, yo quiero adjuntar un ejemplo a eso de cuando se juntan, cuando se fusionan dos palabras. Por ejemplo, la pregunta ¿cómo estás? Nadie dice ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo Sí. estás? Sí. Esto, si en el eslovaco, digamos, si esto fuera en el eslovaco, sería ¿cómo estás? estás? ¿Sí? ¿Cómo estás? Diferencia, Así hablan. sí, se diferencia claramente entre el O y el E, del final de la O, de cómo, y el inicio de estás. A mí me gustó, aquí estuvo una polaca de visita que está aprendiendo español, lo habla bastante bien. Sí. Sí, yo creo que ni en tanto tiempo. Kinga, lo habla, ¿no? Kinga, sí. Lo habla bastante bien, y ella decía una cosa que es muy, muy acertada, que ella cuando ve la letra de una canción, dice que es que hay tantas palabras que no caben, que cuando uno todavía no sabe, que ves una línea de la canción o parte de la canción y no sabes cómo Meterla en la meter frase. todas esas palabras en ese pedazo de Pedazo de canción. música. Eso es por esa razón, Ajá. por fusionar las palabras. O sea, sí. Yo diría, eso es lo único difícil en escuchar español. Al escuchar, ¿sí? Pero uno se acostumbra a eso
y ya después... aquí, por ejemplo, si comparo español con italiano, que yo italiano apenas estoy empezando a aprender, el italiano es mucho más fácil de escuchar es más fácil de escuchar que español. De entender. De entender. Sí. Ajá. Es mucho más fácil de entender por esta razón. En el porque italiano no- se diferencian claramente siempre Sí, está las... claro las dónde empieza, sílabas. dónde termina cada palabra. Lo que no pasa en español. Sí, Aunque todo el resto, toda la gramática es similar. es muy similar. Realmente esa es una de las dificultades. Y la otra dificultad que hay es las conjugaciones. Básicamente los tiempos. El español tiene aproximadamente 325 pasados. Ah, Entre 325 y 412. 412. Yo incluso en mis clases de español nunca digo cuántos tiempos pasados existen. Vamos a aprender ¿para qué? porque se la gente se asustan. asusta. Realmente son como 5 o 6 ¿Qué? tiempos ¿Pasados? pasados. Yo no ni sé. En fin, hay muchos De tiempos. acuerdo. ¿Sí? En el eslovaco hay 3. En español pueden haber unos 10. ¿Sí? Entonces, eso no es un problema a la hora de entender. Eso es otra cosa que es positiva, que es fácil del español, que no es un problema a la hora de entender que no sepas todos los tiempos. Pero puede hacerte sonar raro. Sí, puede hacer que suenes extranjero. Así que se Sí. note que no eres Nativo. porque no usas los tiempos que deberían ir donde deberían ir, ¿sí? Pero eso es el fin de la complejidad del español, esas dos cosas, eso es todo. Sí. Yo lo que quiero preguntarle a Jairo, comparando, porque si comparamos los tiempos verbales en español y en eslovaco, está claro que hay muchos más tiempos verbales en español. Entonces, ¿por qué tú piensas que el eslovaco es más difícil? Bueno, porque primero que todo la pronunciación es más difícil, precisamente por la misma causa, que el español es bastante tolerante a la mala pronunciación. O sea, si tú pronuncias mal algo, igual la gente te entiende. En eslovaco no. En eslovaco si tú pronuncias mal algo, la gente no te entiende. Ciertas cosas, hay ciertas Sí, cosas puntuales. pero Sí. es que, por Sí, ejemplo... es que es muy estricta la Sí, pronunciación. porque sí. vodka y vodka son dos Son palabras muy vodka diferentes. y vodka. Vodka y vodka. Vodka es un punto y vodka es Sí. vodka. Vodka. Pohibuyem y pohibuyem son dos palabras diferentes. Pohibuyem es me muevo y pohibuyem es lo dudo. Dudo. Entonces, y seguro que no escuchaste la diferencia, pero ellos sí la escuchan muy bien. A ellos me preguntaban, ¿tú eres Jairo o Jairo? Yo decía, ¿qué? ¿Tú eres Jairo o Jairo? Yo decía, llámeme como quiera. Da igual. Da ¿Cómo igual. que da igual? ¿Cómo que da igual? Da Jairo igual. no es lo mismo que Jairo. Yo decía, pronuncie lo que quiera, que yo no escucho la diferencia. Esto depende mucho de cuál es tu idioma nativo o qué Sí. idioma sabes hablar muy bien. Porque, digamos, en el eslovaco hay muchas diferencias, digamos, hay muchas separaciones al pronunciar que no existen en el español, como B y V, ¿sí? La B y la V. Sí. En el español no hay esta diferencia. Pero lo otro es que un eslovaco, cuando habla, pronuncia cada palabra, no las une. Cada como lo- sílaba, Cada además. sí, sílaba, sí, sí. cada... Entonces, si escuchas hablar a Susi en español, te das cuenta que ella pronuncia cada palabra. Sí, Ella eso es... Todavía ti- no. Tiene, Uno tiene, une. eso es una tendencia... Y eso que en mis clases de español se quejan. No, es que tú lo dices todo junto y todo se... Todo ¿cómo se mezclado. dice? Sí, tú lo dices todo mezclado y no te entendemos. Y yo... Pero no. Una dificultad en el eslovaco es la pronunciación, de verdad. Decir algo así como potek tabuli, algo... Pište si do zošita. Pište si do zošita. Que esto no significa, esto no son términos de física nuclear, esto significa venga al tablero y escriba en su cuaderno, así. Piście si do zošita, ¿sí? Escriban en su cuaderno. Pište si do zošita. Muy difícil de pronunciar y de separar, sobre todo porque está sh, z, sh seguidos y hacer eso para un hispanoparlante Es un trabalenguas, es sí. un trabalenguas. Pero lo otro es la gramática. La gramática es ellos tienen lo que se llaman declinaciones, donde la terminación de las palabras
cambia de acuerdo a lo que quieras decir. Entonces hay 7 tipos diferentes de declinación que se combinan. Un ejemplo. Por ejemplo, si yo voy, Susi es Susana, y yo le quiero dar algo a Susi, le digo tanto Susañé. Pero si le quiero preguntar algo a Susi, le tengo que explicar Susani. Pero si voy con Susana, voy y yo soy Susanou. Y además eso pasa también con los adjetivos. Entonces, ellos declinan el adjetivo y el sustantivo. Y se declina diferente el adjetivo y diferente el sustantivo. Pero se declina diferente para el hombre, para la mujer y para el género neutro que usan para ciertos objetos. Además de se diferencia la declinación para el singular o para el plural de 2 a 4 y después otro plural del 5 para arriba. Y además en cada género tienes 4 diferentes tipos. Dependiendo de la terminación de la palabra, si terminan qué vocal o qué es. Es súper complejo, es muy complejo. Si buscas en Wikipedia, esto lo puedes poner en el video, lo puedes pegar acá arriba, se encuentra tablas de declinaciones del eslovaco. Son tablas y tablas y tablas y tablas, son como 5, 10 tablas, es impresionante, es horrible. Sí. Yo recuerdo una situación en que yo escuchaba a un niño hablar y me daban ganas de llorar. Yo decía, ¿cómo es posible que él sí sepa declinar todo? No, yo llevo un año estudiando y todavía me enredo. Yo veo a los niños utilizando subjuntivo o subjuntivo de imperfecto, siento lo mismo. Sí. Pero entonces es realmente, relativamente hablando, el español, si ya hablas algún idioma occidental, ¿sí? Si no eres una persona de Asia, el español probablemente te sea muy fácil. Y si eres una persona de Asia, probablemente... No será muy fácil. Bueno, ok. Yo empecé a enseñar español diciendo es fácil y el español no es fácil. El español te será más fácil que otros idiomas, ¿sí? Relativamente hablando, el español es un idioma muy fácil. Definamos que claro, es fácil, ¿no? Porque... asterisco, todos los idiomas son muy difíciles. Sí, todos los idiomas son muy difíciles, ¿sí? Porque el español, pues sí dijimos, solo te toma 600 horas. 600 horas son muchísimas horas, ¿sí? Pero no son 2000. Pero no son 2000, ¿sí? Entonces, obviamente, siempre va a tomar tiempo. La tarea más grande, más difícil a la hora de aprender un idioma es aprender la cantidad de palabras que hay en un idioma. Todos los idiomas tienen diccionarios así de gruesos que compilan las palabras del idioma, aprender en qué momentos se utilizan qué palabras, aprender expresiones predeterminadas, ¿sí? O sea, hay expresiones que están hechas de que esto se dice así. Cuando alguien está cansado, se dice estoy cansado, ¿sí? No se dice yo estar cansado, no se dice cansado, ¿sí? Hay una manera de decir cada cosa, hay dichos. Todo eso son muchas, es una lista larguísima de cosas que uno tiene que meterse en el subconsciente, ¿sí? Entonces cualquier idioma es muy, muy difícil. Pero hay idiomas que simplemente tienen características que complican todo el proceso aún más. Y digamos, la ventaja del español, si vienes del inglés, por ejemplo, es que esa tarea difícil, que es aprender las palabras, porque eso es en lo que se te va a ir la mayor parte de tu tiempo, es aprendiendo palabras, porque hay muchas. Pero con el inglés, el español comparte algo así como el 60% de las palabras, 50%, ¿sí? O sea que la mitad del trabajo ya está hecho. ¿Tantas? Sí. Sí, sobre todo si entras, las palabras más comunes suelen venir del latín, pero cuando empiezas a irte hacia lo técnico, digamos, vas a notar esto al inicio si hablas inglés. Al inicio no vas a encontrar palabras en común muchas, ¿sí? De vez en cuando encuentras alguna, pero no van a haber tantas. A medida que te vuelves mejor, vas a encontrar más y más palabras en común, ¿sí? Usualmente a uno le es muy fácil comenzar un idioma y después se vuelve largo el aprender el final, porque tengo que aprender ahora 2000 palabras para volverme nativo. En el español esas 2000 palabras se vuelven 1000, ¿sí? Ese final se vuelve mucho más fácil porque se comparten muchas palabras con el inglés, que vienen, digamos, palabras científicas, técnicas. Cuando quieres hablar un poquito más lindo, más complicado,
la palabra complicado, ¿sí? Todo eso se comparte con el inglés. Si tomas un idioma como el eslovaco, aunque el eslovaco tiene algunas Complicó a mí. palabras... Esa palabra sí. Tiene palabras del El latín, latín, pero mucho pero menos. hay una versión eslava para eso que es Logity, Ajá. ¿sí? Y hay versiones eslavas para prácticamente casi todas las palabras. Hay una que otra que yo he visto que no tiene versión eslava. Pero a mí, por ejemplo, me pasa que hablo eslovaco como si estuviera hablando medio latín. Porque saco palabras del español que no sé cómo decir la versión eslava. Entonces el trabajo de aprender las palabras se vuelve mucho más largo y encima tienes las declinaciones que hace que cada palabra la tengas que aprender 30 veces, ¿sí? Sí, y hablar sin declinar. En el español, si no sabes el gerundio y el subjuntivo, hablas todo con pasado simple y adiós, ¿sí? O sea, no hay problema. En eslovaco, si no sabes qué declinación va aquí, vas a sonar muy raro o no No te vas a entiendo. hacer entender, ¿sí? Sí, entiendo. Pero bueno, en conclusión, todos los idiomas son difíciles, Sí. el español también es difícil, pero si comparamos, está bastante lejos de ser el más difícil. Sí. Como apunte extra, a diferencia, digamos, del ruso o del chino o del japonés o del árabe, no tienes que aprender un nuevo alfabeto si no eres de Asia. ¿Sí? Si sabes el alfabeto latino que usamos la mayoría de Occidente, no necesitas aprender un nuevo alfabeto. Además, la pronunciación del español es bastante manejable, bastante fácil para la mayoría de extranjeros. Ok. Lo que yo quiero decir es que las cosas que son difíciles en español son la conjugación de verbos Sí, y después muy irregulares. sí, eso es lo más difícil. Sí. Entre ello, subjuntivo y subjuntivo de imperfecto y todo eso. Otra cosa difícil de asimilar es el uso correcto para los eslavos, el uso correcto de los Artículos. artículos, Ajá. porque en los idiomas eslavos no existen artículos. Ok. Esto creo que no va a ser tan difícil para alguien que habla inglés, porque Sí. en inglés existe un poquito esta misma mecánica del artículo Sí. imperfecto que se pone y no se pone, pero Sí. sí. Pero si miramos estas cosas que yo digo que son difíciles, si uno habla sin artículos, Se entiende. se entiende. Sí. Suena raro, fin. Suena raro, pero se entiende. Se entiende. Si uno habla utilizando solamente el presente, el futuro y el pasado simple. pretérito pasado simple, Sí. se entiende. Ujú. O sea, entre las cosas que son difíciles en español, yo no encuentro nada que uno de verdad Crítico, sí. crítico que uno necesita saber y sin eso no puede hablar. Muy bien. Sí. Entonces, ese es el análisis de la dificultad del español Sí. para los extranjeros. Entonces, ¿es difícil español? Sí, ¿no? Sí y no. Sí, no. Sí y no. Ujú. Sí es difícil, pero relativamente, comparando con otros idiomas, es uno de los más fáciles de aprender. Si solamente necesitas aprenderlo para viajar a un país hispanoparlante o incluso vivir en algún país hispanoparlante sin tener que, no sé, Ser un experto, ¿no? ser un Sí. experto, Es fácil. es bastante... Es rápido. Tiene una... A mí no me gusta decir fácil, porque no es fácil, pero Se puede. se rápido. puede, sí, se puede. Hay una barrera al inicio, sí, el español tiene esa barrera al inicio de la pronunciación pegada, que cuando lo que hablan los españoles a veces de verdad que no se les entiende porque pegan las palabras. O si viajas a un país donde de verdad... Si viajas a Cuba, a Cuba. o si viajas a la costa de Colombia, Incluso en España. incluso en España si viajas Sí. a Andalucía, sí, en Madrid creo que es manejable, si viajas a Andalucía, a las costas, puede ser complicado el comienzo mientras te acostumbras a escucharlo, ¿sí? Pero después de eso, realmente, comparado a otros idiomas, el comienzo en español no es tan Y difícil. la respuesta.
el español es el idioma más difícil ¿Del mundo? del mundo. Definitivamente Definitivamente no. De Latinoamérica. El más difícil de Latinoamérica, probablemente. Aunque el portugués puede ser un poquito más. Brasil difícil. cuenta como Latinoamérica. ¿Ah? Ah, sí. No sé, pero pasa ahí. Entonces, espero que te haya gustado este video. Espero que entiendas un poco más qué te espera si estás aprendiendo español. Y esperamos que sigas teniendo ganas de aprender español. Y que nos des un like así de grande. Si tienes alguna pregunta, nos la puedes hacer en los comentarios. Y suscríbete para que te avisemos de los próximos videos. Nos vemos en el próximo. Chao. Chao.